¿Cómo están mis queridos hermanos? Que el Señor los bendiga a todos ustedes. Hoy día vamos a compartir un poquito interesante poder prestar atención a la advertencia que da el Señor Jesucristo y lo que dice su palabra de Dios para que no seamos confundidos. Una de las características del tiempo final que va a haber mucho engaño religioso. Hoy día vamos a analizar algunas cosas que no están en la Biblia, ¿ya? Pero muchas personas lo creen. Aquí en San Mateo capítulo 24, el versículo 3 dice lo siguiente. San Mateo 24. Vamos a ver aquí. Muchas veces, hermano, la verdad de Dios puede, cuando alguien nunca haya visto la luz de Dios, puede que la luz moleste, ¿ya? Pero la luz de Dios siempre se tiene que predicar con amor. San Mateo capítulo 24, versículo 3 dice: Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Las señales de la venida de Cristo, la segunda venida. ¿Y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: Mirad, dice que nadie os engañe. Interesante. El Señor Jesucristo dijo que nadie tenía que engañarnos. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre. Es decir, van a venir muchas personas diciendo: yo vengo en el nombre de Jesús. Y algo más allá, más profundo, diciendo: yo soy el Cristo. Y dice la Biblia: y a muchos engañarán. Cuando el Señor Jesucristo dice que a muchos se engañarán, significa que hoy día, hermano, hay muchas personas que están engañadas. Y vamos a ver algunas cosas. Bueno, ¿cierto? Nosotros sabemos muy bien que el Señor Jesucristo no ha venido. El Señor Jesucristo viene, ¿cierto? Y hay una expresión que aparece en la Biblia 40 veces, que es la venida del Señor. Pero hay algunas personas que no utilizan la venida del Señor. Hay grupos religiosos que utilizan el Armagedón. Y el Armagedón es un evento que está en la venida de Cristo, pero la palabra que más aparece en la Biblia es la venida del Señor, la segunda venida del Señor. Otros religiosos, mis queridos hermanos, están esperando un domingo que se tiene que hacer, nuestro hermano adventista, por ejemplo, ellos están esperando que tiene que hacerse una ley dominical antes que el Señor Jesús venga. Pero si nosotros analizamos la Biblia, la palabra de Dios, la ley dominical no aparece en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. Ellos dicen que la marca de la bestia es el día domingo. Pero si nosotros analizamos que cuando se hace la imagen de la bestia, pensemos cuál de los mandamientos dice que no hay que adorar ídolos. Si nosotros vamos acá al libro de Génesis, en los mandamientos de Dios, vamos a ver que está relacionado con el segundo y no con el cuarto. Si vamos a Éxodo capítulo 20 y el versículo 4 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo. Es decir, que nosotros en el tiempo final vamos a ser probados por el primero y el segundo mandamiento de Dios, mis queridos hermanos. Por eso hay cosas que se esperan y no están en la palabra de Dios. También la palabra rapto. Muchas personas están esperando que aparece el rapto y muchas personas desaparecen, que Cristo viene de manera invisible, nadie va a saber, sino que miles y millones de personas van a salir de la tierra y comienza el reinado del anticristo. 3 años y medio en paz y 3 años y medio se va a poner malo el anticristo, ya en crueldad. Pero tampoco, la palabra rapto tampoco aparece en la Biblia. La palabra que aparece es arrebatamiento. Pero si nosotros leemos acá la carta a los tesalonicenses, vamos a ver que es lo mismo que pasa con el Armagedón. El arrebatamiento acontece cuando Cristo viene, porque aquí en San Mateo capítulo 24 son las señales no del rapto, son las señales de la venida del Señor. Si nosotros vemos acá la carta a los tesalonicenses, vamos a ver nosotros, hermanos, que la Biblia nos dice que cuando Cristo venga va a ser como un rapto secreto, que nadie va a saber, ¿no? La Biblia es bien clara, cuando Cristo viene dice: y todo ojo lo verá. Es visible, dice que es audible, va a venir con voz de trompeta, va a sonar la trompeta de Dios. Será, mis queridos hermanos, un acontecimiento visible y audible y literal. Por eso acá, si vemos nosotros, mis queridos hermanos, la venida del Señor, vamos a ver acá, estamos viendo que eso Jesucristo dijo: y engañarán a muchos. Versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, dice, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, dice, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos, dice, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen con él.
Cuando Jesús venga, visible, audiblemente, como voz de trompeta, mis queridos hermanos, lo que va a hacer, va a resucitar a los muertos. Cristo resucita a los muertos, dice. Por lo cual decimos esto, dice en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no nos vamos a adelantar a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz, se va a escuchar, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es decir, que no va a ser algo como un acto secreto que nadie supo, no. Va a ser audible, se van a tocar las trompetas de Dios. Dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que Cristo no viene a raptar la iglesia. De hecho, la palabra rapto significa llevarse a la fuerza a una persona, secuestrarlo y pedir un rescate. Eso significa la palabra rapto. Sino que acá vemos nosotros que lo primero que hace cuando Él viene, resucita a los muertos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esta es la palabra bíblica, arrebatados, juntamente con ellos a las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Hermano, Cristo viene una sola vez. No viene en el rapto, después espera 7 años y después viene, no. Porque si desaparecen millones de personas, nosotros podríamos contar 7 años y sabríamos cuándo el Señor Jesucristo viene por tercera vez. No. El Señor Jesucristo a buscar a su iglesia viene en una segunda venida. La primera venida vino a morir, ascendió al cielo por interceder. Noten ustedes, por eso comprendemos nosotros, hermanos, que la Biblia, la palabra de Dios dice que mirad que nadie nos engañe. Y la Biblia dice claramente, hermanos, Jesús dijo, y muchos serán engañados. No son pocos. La verdad siempre, hermano, ha estado en manos de pocas personas, pocas. Imaginen ustedes, los discípulos eran poquitos. Por eso examinemos la palabra del Señor, mis queridos hermanos, y, cierto, la otra semana seguiremos analizando otro tema interesante. Vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Para que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestra mente. Vamos a cerrar los ojitos. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias por estudiar tu palabra, Señor. Que tu palabra, tu Espíritu Santo, resplandezca esta luz, Señor, como dice tu palabra, que en el tiempo final los entendidos van a resplandecer como las estrellas del cielo, los que aceptan tu verdad. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, ayúdanos, Señor. También bendice los trabajos de nuestros hermanos, la salud también. Queremos orar por los que están enfermos. Tenemos una hermana también que está enferma acá con nosotros, Señor. También queremos reprender todo espíritu de ruina. Queremos reprender, Señor, todo espíritu de accidente, que hay hermanos que le pasa una u otra cosa, Señor. Que tus santos ángeles nos puedan cuidar, Señor. Están viendo también muy bien que ninguna hechicería puede caer a un hijo de Dios. Tu palabra es clara, Señor. Dice que no hay hechizo, no hay nada contra el que está con Dios. Te pedimos perdón, te pedimos, Señor, que tú nos acompañes. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hermanito, que el Señor los bendiga.